Bienvenidos como siempre a mi modesto canal del Lobo Un Pelo. Hoy hablaremos de Giorgio Napolitano. Pero antes de continuar les pido por favor que si les interesan o les gustan este tipo de videos, pues ayúdenme con vuestros likes y comentarios. Y denle a la campanita de las notificaciones porque esto a ustedes no les cuesta nada, pero a mí me da un buen estímulo para continuar con este tipo de trabajo. En el enfrentamiento interno que siguió a la muerte de Palmiro Togliatti en 1964, Giorgio Napolitano fue uno de los exponentes moderados más influyentes, parte de la corriente del partido más atenta al Partido Socialista Italiano, que rompiendo el llamado Frente Popular entró en el gobierno con la democracia cristiana, en contraste con aquel más vinculado al clima de rebeldía anterior. Después de unirse a la dirección nacional del partido en el 10º Congreso de 1966 a 1969, se convirtió en coordinador del secretariado y del buró político del Partido Comunista Italiano. En 1966 ocupó el cargo no oficial de secretario adjunto de facto del partido con Luigi Longo, hasta que 2 años más tarde el cargo fue confiado a Enrico Berlinguer. Entre 1969 y 1975 se ocupó principalmente de los problemas de la vida cultural del país, como jefe de la política cultural de los comunistas italianos. Su libro, Entrevistas sobre el Partido Comunista Italiano con Erich Hobsbawm, tuvo bastante éxito, con traducciones en más de 10 países. En el periodo de Solidaridad Nacional 1976-1979 fue el portavoz del partido en las relaciones con el gobierno de Andreotti. En cuestiones económicas y sindicales, y como bien sabemos, quien con el diablo se acuesta, en la década de 1970 trabajó en el extranjero, dando conferencias en los institutos de política internacional del Reino Unido y en Alemania, donde contribuyó a la confrontación con la socialdemocracia europea, especialmente con la Ostpolitik de Willy Brandt, algo inusual para un político italiano de la época. También en universidades estadounidenses, porque en 1978 fue el primer líder del Partido Comunista Italiano en recibir un visado, no una invitación oficial, para ir a los Estados Unidos de América, donde daría conferencias e importantes reuniones en Aspen, Colorado, y en la Universidad de Harvard. La invitación oficial en su vertiente política no llegó hasta unos 10 años más tarde, también gracias al interés del mafioso corrupto Giulio Andreotti, y también dio lugar a un nuevo ciclo de conferencias en las más prestigiosas universidades americanas: Harvard, Yale, Chicago, Berkeley, Johns Hopkins, SAIS, SIS y en Washington. En febrero de 1974, pocos días antes de la expulsión de Alexander Solzhenitsyn de la URSS, Napolitano fue el autor de una nota confidencial del Partido Comunista Italiano en la que atacaba al escritor por dañar el Estado soviético y la distensión, pero al mismo tiempo pedía al Partido Comunista de la Unión Soviética que lo tolerara, porque la represión sería una ayuda para los enemigos del Estado soviético. Sin embargo, después de su expulsión, escribió un artículo en los periódicos comunistas La Unidad y Renacimiento, artículos en el que rechazaba cualquier diálogo con los disidentes decepcionados por el socialismo, calificando de aberrantes los juicios políticos expresados por Solzhenitsyn y manteniendo un juicio ambiguo sobre la decisión del Kremlin de exiliarlo. De 1976 a 1979 fue responsable de la política económica del Partido Comunista Italiano. Como todo buen fascista, nuestro camaleón Giorgio Napolitano fue uno de los exponentes históricos de la corriente de derecha del Partido Comunista Italiano, nacida a finales de la década de 1960 e inspirada en los valores del socialismo democrático, siguiendo fielmente la estela de la tradición marcada por Giorgio Amendola en los años de mayor conflictividad interna. La corriente napolitana fue llamada migliorista por sus opositores, quiere decir promotora, nombre también acuñado con cierto significado despectivo, refiriéndose a una acción política que serviría para mejorar, entre comillas, las condiciones de vida de la clase obrera sin revolucionar
estructuralmente el capitalismo. De Amendola además heredó la orientación reformista del líder del ala moderada del partido, continuando la batalla por aumentar el europeísmo del Partido Comunista Italiano, hasta el punto de nominar a Altiero Spinelli para el Parlamento Europeo. Sin embargo, logró distanciarse aún más de la Unión Soviética al condenar la intervención rusa en Afganistán, que fue justificada en cambio por Amendola. Su firme posición crítica a la URSS fue aceptada definitivamente a partir de entonces por la mayoría del partido. Cabe destacar a este punto que Giorgio Napolitano, como todos los detentores del poder italiano o sistema Italia que yo menciono en mi libro Los Carniceros del Rey, del poder europeo y mundial, son masones. Y como nota curiosa, nuestro Napolitano pertenecía a la misma logia Los Tres Ojos de Mario Draghi, ex primer ministro, ex Banca Central Europea, afiliados a su vez a 5UR Logia, el Edmund Burke, el Tree Age, el White Eagle, el Compass Star Rose y el Pan Europa. Y estos no son masones ordinarios, sino miembros de logias supranacionales, las UR logias, que encarnan el Partido Internacional de los Masones Capitalistas y determinan las cumbres del imperialismo y la dictadura de la burguesía en las diversas naciones. Angela Merkel, Barack Obama, Giovanni Agnelli, Bill Clinton, John Elkann, Giorgio Napolitano, Mario Draghi, incluso Abu Bakr al-Baghdadi, líder terrorista del ISIS según lo clasifican los medios y organismos occidentales. Así lo demuestran los documentos confidenciales conservados en los archivos de las logias UR, visto por el gran maestro del Oriente Democrático, Joele Magaldi, que no es ajeno a esas logias, ya que él mismo estuvo afiliado durante un tiempo a Thomas Paine. En fin, que ver cómo se entretejen las tramas del poder a través de sus personajes para sobre todas las cosas hacer el mal, controlando y diezmando la población de sus mismas naciones para favorecer el poder internacional o el Deep State, es algo que más que rabia produce asco, y Giorgio Napolitano no es la excepción. Los daños que se pueden llevar a cabo vistiendo un traje con cuello y corbata a veces son más grandes que cualquier epidemia que jamás haya existido. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Nos vemos, gente. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.